Si recuerdan, las convicciones, yo lo decía, las convicciones son las que en realidad definen quiénes somos. Las convicciones no son las preferencias, no es algo que yo opto por elegir bajo una preferencia o bajo una decisión que me conviene. Más bien, las convicciones son las que definen prácticamente nuestra vida. O sea, las convicciones no son lo que el mundo tiene, ¿no? El mundo tiene sus convicciones, pero son convicciones basadas en ellos, en sus deseos, en lo que ellos creen que es lo correcto, pero la realidad es que las convicciones deben de ser convicciones arraigadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Si no, de otra manera, no vamos a tener más que simples preferencias, y las preferencias se mueven, como lo dice la palabra, por lo que me conviene. O sea, si en un momento dado, ¿verdad?, alguien dice, oye, mira, te ofrezco que te vengas a este trabajo, donde te van a pagar más, bueno, pues esa es una preferencia, ¿no? Tú decides, y está bien, digo, pues no hay problema. Pero una convicción como tal es arraigada, es profunda. Es el hecho de que nosotros podamos vivir, digamos, en lo que hacemos bajo una convicción. O sea, esa convicción que va a estar en mi corazón por la palabra. Y desgraciadamente lo que yo comentaba o he comentado estos domingos es que desafortunadamente, incluyendo a los cristianos, pues no se mueven bajo una convicción, se mueven más bien bajo una preferencia, ¿no? Incluso hasta podemos decir que muchas de las veces las personas, los cristianos, están en una iglesia, pero no por una convicción, están ahí por una preferencia, porque me queda cerca, porque me va bien, me tratan bien, tengo un cargo en la iglesia, no sé, muchas cosas. Pero la realidad es que eso no es lo que nos debe de mover. Es como la persona que dice, bueno, yo voy a la iglesia porque pues, es una tradición en mi familia. No, pues no. Se trata de que sea una convicción. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que te hace estar ahí? ¿Es una preferencia porque estás cerca? ¿O es realmente una convicción de Dios? Es una convicción de que tú tienes que estar ahí porque Dios ha puesto una convicción en tu corazón. Y así todo lo demás debe de ser llevado bajo convicciones, no bajo preferencias, no bajo, ay, pues sí me gusta. No, tiene que estar basado en eso. El día de hoy quiero que veamos algunos de los aspectos que les dije la semana pasada, del por qué claudicamos en nuestras convicciones. O sea, ¿por qué es que de repente nos encontramos con situaciones en donde la persona, el cristiano en este caso, pues se renuncia a sus convicciones y llega incluso hasta sentirse mal por no poder estar firme en ellas? Bueno, lo primero de ello es que lo que nos motiva es muy importante, ¿no? Como lo decía. Por ejemplo, el primer aspecto es el temor a las críticas. Muchas veces el cristiano vive en una sociedad donde muchos proclaman el derecho de hacer lo que les conviene. O sea, el mundo dice, yo hago lo que quiero, no tengo por qué someterme o hacer las cosas como alguien me dice. En este caso, bueno, no es imposición, pero así piensa el mundo, ¿no? Y muchas de las veces hay una crítica o bullying, ¿no? O carrilla, como diríamos acá en Guadalajara. O sea, existe un temor en donde el cristiano dice, no, pues no quiero que en el trabajo me critiquen, se burlen de mí. El estilo de vida que llevo, ¿no? De repente los amigos en el trabajo dicen, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y bueno, ustedes ya saben en lo que resulta. Entonces de repente el cristiano se siente mal o se siente que claudica porque piensa que se van a burlar y no quiere las críticas, no quiere sentirse criticado, no quiere que sus compañeros de trabajo, incluso hasta en la familia, se estén burlando, ¿no? Y dice, no quiero que me digan esto. Pero la realidad
es que nosotros vamos a ser criticados. Ese es un hecho. O sea, el que una persona, un cristiano, diga, es que yo no quiero que se burlen, no quiero que me rechacen, bueno, pues bienvenido al club, ¿no? Lo van a hacer. Si al Señor se lo hicieron, ¿qué no van a hacer con nosotros, no? Entonces, tenemos que ver que lo primero es el temor a las críticas, ¿no? Habíamos visto el ejemplo de Daniel y sus amigos, ¿no? Habíamos visto cómo Daniel se enfrentó ante el rey, y cuando sacaron este edicto para que nadie pudiera orarle a otro dios, pues él fue, lo vimos cómo él fue, abrió las ventanas de su casa y siguió haciendo lo que hacía, se puso a orar. O sea, no fue como que, ay, no, ¿verdad? Pues vamos a agarrar el primer vuelo para Europa, no sé, ¿verdad? Para huir de esto. No, él se mantuvo firme y obviamente hubo una consecuencia. ¿Cuál fue? Pues exactamente lo mandaron al foso de los leones, ¿no? En el caso de Daniel. Que le importaban las críticas para nada. Él siguió haciendo su vida normal, seguía buscando a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, yo también les decía, la persona que tiene una convicción siempre como resultado va a tener una recompensa, y no precisamente porque Dios esté obligado a recompensarnos, sino porque trae consecuencias. El que un cristiano se mantenga firme con convicciones ante la crítica, ante un mundo hostil, siempre va a traer consecuencias, para bien o para mal. Y dice la Biblia que cuando avientan a Daniel, ustedes saben la historia, ¿no? Dios cierra el hocico de los leones, sale vivo, y ahí están las consecuencias, ¿no? El rey dice, vamos a hacer que en todo el imperio no haya otro Dios como el de Daniel. Y cuando recordamos también la otra historia que vimos de sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ellos también se mantuvieron firmes en sus convicciones, a pesar de lo que Nabucodonosor quería, ¿no? Y ahí está la consecuencia. ¿Qué pasó? Bueno, como todo esto trajo como resultado que el rey Nabucodonosor lanzara un decreto en el imperio diciendo que no había otro Dios como el de ellos. Entonces, el primero sería la crítica, ¿no? Bueno, pues aquí vimos ya algunos ejemplos de lo que es la crítica y cómo eso puede ser que en algunos cristianos los haga claudicar. Número 2, el ser rechazado, que va de la mano, ¿no? La crítica o el rechazo. O sea, si nosotros vivimos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas, lo más probable es que no seamos aceptados por aquellos que viven de acuerdo a sus propios deseos, aquellos que están viviendo conforme ellos creen que es lo correcto. Entonces, hay que entender también que vamos a ser rechazados. Al Señor lo rechazaron, ¿sí? Vamos a ver ahí en Mateo 5, del 11 al 12, Mateo 5, 11 y 12, dentro de las muchas bienaventuranzas que el Señor habló, muchas de las veces se nos olvida que hay una que habla precisamente de esto, ¿no? Y a veces solamente nos quedamos con las que hablan de ser bendecidos o bienaventurados porque tenemos un corazón o un hambre de justicia por Dios, o pacificadores, pero ahí en el verso 11 y 12 dice, bienaventurados son cuando los vituperen, sí, los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense. Y de hecho, esta expresión, gócense y alégrense, en las versiones más actualizadas y que son más cercanas al original, están signos de exclamación. O sea, estaría diciendo, gócense, alégrense, no como una cosa, no, pues gócense y alégrense, pues ya qué, ¿verdad? No, dice gócense y alégrense. ¿Por qué? Porque su recompensa es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, si nosotros tenemos temor al rechazo, deberíamos de entender que es una bendición que la gente nos rechace, porque dice el Señor, eso hicieron con los profetas, pero yo podría decir que hicieron con Él también. Entonces, el rechazo y la crítica van de la mano. No debemos de tener temor. En Mateo 10, versos 27 al 33, Mateo 10, versos del 27 al 33,
el Señor Jesús lo dejó bastante claro, como para que ninguno de nosotros o ningún cristiano se asombre o piense que está viviendo una vida ajena o que Dios no entiende. Dice Mateo 10 del 27 al 33, así que no les teman, está hablando de los hombres, de aquellos que van a perseguirnos, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no teman, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el rechazo, deberíamos de pensar que esto ya estaba escrito. No era algo nuevo, no era algo como que nos debe de asombrar o sorprender de que de repente la gente nos rechaza. No, bienvenido, ¿no? El mismo Señor Jesús dijo, si a mí, que soy el Hijo de Dios, me han hecho esto, me han rechazado, se han burlado y hasta me han dicho que estoy endemoniado, ¿qué esperan ustedes de ustedes, no? Como mis discípulos, ¿qué es lo que piensan? Que ustedes los van a poner en un nicho, que la gente va a hablar bien de ti. Y cuando digo esto, sí creo que la gente debe hablar bien de nosotros si somos cristianos, pero lo que estoy tratando de decir es que la gente en su mayoría va a tener un rechazo hacia nosotros porque no seguimos las mismas reglas del mundo, y va a tener también siempre la crítica, siempre va a estar presente. Pero también existe otro factor. Quiero que vayamos a Mateo 24 del verso 9 al verso 13. Dice Mateo 24, 9 al 13, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y sigue diciendo, entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Nuevamente aquí el Señor en Mateo 24 está prácticamente en el templo. Sus discípulos le preguntan al Señor, cuando Él dice, miren todos este edificio, no va a quedar piedra sobre piedra. A ellos les queda la duda y dicen, ay Señor, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo, qué estás diciendo? ¿Que el templo se va a destruir? ¿Cuándo? Queremos saber de qué manera, cómo es posible. Y entonces el Señor les empieza a decir lo que va a suceder en los últimos días, pero una de las partes que Él les deja muy en claro es precisamente que serían entregados a tribulación, que los matarían y serían aborrecidos por todas las naciones por una cosa muy sencilla, por causa de su nombre. Entonces, no deberíamos de claudicar por eso. Y número 3, el temor a las pérdidas. Sí, estoy hablando de pérdidas, no solamente pérdidas de amigos, sino incluso hasta pérdidas financieras, económicas. Muchas de las veces la gente, incluyendo al cristiano, desgraciadamente está, como la gente del mundo, está pensando en términos económicos y no se pone a ver que eso muchas de las veces hace que nuestras convicciones se debiliten. Debemos de pensar y de entender que una persona, un amigo, vamos a llamarlo amigo, por causa de tus convicciones se aleja, y muchos de los cristianos dicen, no, pero es que no lo quiero perder, es un buen amigo. Pero si eso te va a causar una pérdida para bien, bienvenida a la pérdida. Porque una persona, un amigo, alguien que está cerca de ti, pues un amigo tal vez, o incluso familia, ¿no? Que no te están realmente ayudando a crecer en la fe, que no están siendo verdaderamente alguien
que te ayuda a buscar de Dios, a motivarte, y sí, sin embargo, te orilla a incluso a participar en cosas incorrectas. La verdad es que lo mejor que podemos hacer es dejar que se vayan, porque muchas de las veces hay cristianos que pierden su convicción por causa de una pérdida. Sí, hay cristianos que incluso se han enfrentado, estoy hablando de cristianos que están casados incluso, se han encontrado con que la pareja es inconversa y les hace la vida de cuadritos, ¿no? En este caso yo no estoy diciendo que deben de dejarla, jamás, pero lo que estoy diciendo es que muchos han caído o se han desalentado y empiezan a claudicar, o sea, empiezan a decir, bueno, si lo mejor es estar en mi casa y no ir a la iglesia y no congregarme para que mi mujer esté a gusto, o mi esposo, no, claro que no. Claro que no. No debemos nosotros de claudicar, al contrario, si en un momento dado sucediera eso, debemos orar por nuestra pareja, pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Y tomar nuestras convicciones firmes y decirle a la pareja, ¿sabes qué? Mira, te quiero, te amo, eres mi esposa, mi esposo, pero no voy a dejar de ir a la iglesia, no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de leer la Biblia, aunque tú te molestes, ¿no? Entonces, casos como estos hay un montón, pero igual podemos hablar de personas que no están casadas, que tienen amigos y que muchas de las veces esas amistades los han orillado a dejar incluso de buscar a Dios, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa? Bueno, no puede ser. Si una persona no está siendo de ayuda, si estás casado, debes de quedarte casado, debes de orar por tu esposa, tu esposo, pero no ceder siempre y cuando tú estés cumpliendo, porque ese es otro dato importante. Muchas de las veces sucede, porque supe de un caso de una pareja cristiana en donde pues la queja del marido era que él siempre decía, mire, yo no estoy en contra de que se vaya mi esposa a la iglesia, lo que no me gusta es que ella se va y no me deja el desayuno. O sea, ella se va y a veces se tarda todo el día en la iglesia, ¿no? Y yo estoy aquí sin desayunar, sin comer, yo creo que está en la iglesia, ¿verdad? Esperando que así sea. Ese es un mal testimonio. Eso es no tener, eso no trato de decir, es que tengo mis convicciones tan firmes que primero está el Señor. No, eso habla de una irresponsabilidad. Entonces, bajo ese argumento está mal. Yo estoy hablando de que si un esposo está cumpliendo en todos los sentidos, o si una esposa está cumpliendo en todos los sentidos, y su pareja es hostil, bueno, ¿sabes qué? Discúlpame, dime en qué estoy fallando, qué estoy haciendo. Por ejemplo, si es una esposa y atiende la casa, atiende a su familia, atiende al esposo y está cumpliendo cristianamente, pues no hay argumento. Muchas de las veces lo que pasa es que la pareja lo único que quiere es estar molestando, ¿no? Y quiere estar dándole motivos para no ir o para no buscar de Dios. Bueno, ya vimos el caso de Daniel, ¿no? Daniel era un hombre que estaba soltero, pero sin embargo sus convicciones fueron las mismas, a pesar del decreto del rey, de que cualquiera que invocara otro dios, que no fuera el dios de Babilonia, iba a tener que ser echado al foso. Y sin embargo él no le importó, porque él era un hombre íntegro, y lo dice ahí mismo la Biblia, que no, por más acusaciones que querían hacer, no encontraban ninguna, ¿no? Bueno, entonces el temor a la pérdida, igual yo les decía, muchas de las veces puede ser que una persona, por la pérdida económica, o sea, primero antepone lo económico. Por ejemplo, si un cristiano tiene un negocio, bueno, sus convicciones deben estar firmes de acuerdo a lo que la palabra enseña, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en una situación muy particular y excepcional, porque es una excepción, pues no nos podemos reunir en la iglesia, pero eso no pasa nada. O sea, nos podemos reunir por este medio, por otros tantos más, y nuestras convicciones no están siendo débiles, simplemente estamos acatando una orden del gobierno como buenos creyentes y decimos, bueno, pues no nos podemos ver en vivo, pues lo hacemos por Facebook, ¿no? Tal vez muchos estarán dormidos, pero bueno, eso ya es su problema, y podría decir que hasta faltas de convicción, ¿no? De eso estoy hablando, pero para no salirme del tema, si alguien, un cristiano, está teniendo temor a perder, ya sea porque sea dueño, patrón o empleado, por una ganancia, y está anteponiendo el dinero, hay un problema. Y muchas veces esto sucede. Hay cristianos que anteponen el dinero por buscar de Dios, y eso está mal, ¿no? El Señor Jesús fue bien claro cuando dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a ir
añadiendo, o sea, va a estar junto con pegado. O sea, buscas el reino de Dios y su justicia y como consecuencia Dios provee, Dios guarda. Incluso él habla acerca de los pajarillos. Cuando hemos visto que un pajarillo ande yendo al súper o al Sam's o a Costco, o que se ponga a arar, ¿verdad? O que se vaya a trabajar en su carro. Pues no, o sea, la ilustración es bastante clara de parte del Señor. ¿Y qué podemos decir acerca de las flores del campo, no? Que es todavía más claro cuando dice que así como los lirios crecen un día y el otro ya se secaron, y ni aun Salomón pudo compararse con toda su riqueza, dice, bueno, ¿por qué te preocupas, no? Entonces, muchas veces puede haber un temor a la pérdida, ¿no? Económica o de amigos. En Mateo 16, del 24 al 26, el Señor dijo, Mateo 16, del 24 al 26, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿verdad? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el mundo por su alma? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, todo el que pretende, ¿verdad? A toda costa de decir, no, ¿cómo voy? Es que si no trabajo, no voy a vivir. No, cálmate, tranquilo, porque vas a perder algo más, ¿no? Dice, todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pregunta, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto recordando claramente que el Señor Jesús ya había dicho que todo aquel que lo siguiera tenía que aborrecer. Entendemos que esa palabra aborrecer no está hablando de un aborrecimiento como carnal de un hombre que tiene un rencor. Está hablando de amar menos. Esa es la traducción, realmente el griego lo describe como alguien que ama menos. O sea, prioriza otras cosas por Dios. Y de eso está hablando esto. Entonces, el cristiano que piensa que bueno, pues mis convicciones se hacen débiles porque, ¿cómo voy a incluso hasta perder a mi familia, ¿no? Porque mi familia, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, pues muchas veces la familia de un lado o del otro puede ser bastante dura en cuanto a cuestiones, por ejemplo, de convivios. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de mi familia, la familia de mi esposa, pues por mucho tiempo cuando nos casamos nos invitaban a hacer convivios, salidas, asadas, y a ellos les sorprendía, y incluso hasta como que no estaban muy de acuerdo, porque nosotros siempre los domingos los dedicamos y decíamos, no, vamos a ir a la iglesia, es una convicción, y ellos se sentían mal, oye, pero ¿cómo es posible? Y llegó un tiempo en que llegamos a aislarnos, no por nosotros, no fue causa nuestra, fue simplemente entender que nosotros teníamos una convicción del domingo ir a la iglesia, y que si había alguna actividad, bueno, estábamos en la iglesia, y esto les atrajo a ellos una fuerte, un fuerte estado de enojo, y a la vez no entendían. Bueno, y duramos un tiempo sin vernos, de tal manera que ya no nos invitaban a nada. El día de hoy las cosas han cambiado, estoy hablando de esto hace ya bastantes años, y ahora es todo lo contrario, ellos nos respetan, y ellos saben que los domingos pueden contar con nosotros después de la reunión, o entre semana, siempre y cuando no sea un día de reunión. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente del mundo incluso llega a ver eso como algo bastante valioso, porque se llaman convicciones, lo que el mundo no tiene. Entonces, aquí tenemos que entender que el Señor deja en claro a sus discípulos que si ellos querían seguir al Señor, pues había un precio que pagar. Bueno, pues prácticamente para terminar, porque realmente esta situación que estamos viviendo, pues nos puede de repente hacer que algunos no se puedan conectar. Yo entiendo eso. Hace un momento, cuando nos estamos conectando por otra plataforma, tuvimos que salirnos y venirnos aquí, y de repente es un poquito difícil, yo lo entiendo, y sobre todo en casa, ¿no? Si tienen niños, pues estar cuidando al niño, y si tienen perros, pues cuidar al perro, ¿no? O si pasó el del gas, pues el ruido, o sea, son tantas cosas. Ahora sí que son distracciones, ¿no? Como hablamos en la otra serie. Pero finalmente, bueno, voy rápidamente a hacer un resumen de lo que acabo de mencionar. Número 1,
el temor a las críticas, ¿no? El que seas criticado. Bueno, pues bienvenido al club. Número 2, el temor al rechazo. Bueno, pues igual, es parte del club, ¿no? Vas a ser rechazado. Número 3, el temor a las pérdidas, ya sea familiares o económicas. Estos son algunos aspectos por los cuales el cristiano llega a claudicar. Debemos de vivir nuestras vidas con convicciones fundamentadas y basadas en la Biblia, no en la opinión del vecino, de mi mamá, de mi prima o de mi comadre, porque como me cae re bien y somos amigas. No. Tenemos que vivir de acuerdo a las convicciones que la palabra de Dios nos da. Esa es la realidad. Si queremos vivir vidas con convicciones fuertes que van a determinar nuestra conducta y por ende nuestra vida, o sea, todo lo que somos y nuestra familia, porque hay que decirlo, las convicciones que tenemos como cristianos va a hacer que nuestra familia, o sea, entiéndase, nuestros hijos vean esas convicciones. Si tú eres una persona que no tienes convicciones sino preferencias, ese es el mensaje que le estás dando a tus hijos. Bueno, pues veo algunos conocidos por aquí, algunos otros no los veo, pero de cualquier forma vamos a seguir orando por esta situación que estamos viviendo. Y yo entre semanas, los que son de la iglesia, nos ponemos de acuerdo por medio del grupo de chat para ver si esto va a continuar, que yo creo que sí va a continuar, y nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. En el momento en que entró Norma. ¿Entró? A ver, pues sí. Pero tú todavía estás, porque va a No. No, ahí ya mi papá ya terminó, más bien acá la conexión. Sí. O sea que va. Pero si haber oído, no, ¿eh? Pero, no, porque terminaste, ¿no? Sí, finalizar. Entonces, no. Pero todavía se queda el video, ¿no? No, sí. Sí, Para hasta donde dice finalizar. Pero va a tardar como un ratillo en que pueda verlo. A ver, mándalos al grupo. A ver, yo no vi varios.